Hola protones, hoy vamos a continuar hablando acerca de circuitos trifásicos. Esta vez te contaré qué son los circuitos trifásicos desequilibrados y asimétricos, así como las componentes directa, inversa y homopolar de las corrientes y las tensiones, y cuál es su utilidad. Y para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Componentes simétricas, trifásica desequilibrada, vale, lo admito, ok. Se me está yendo un poquito la olla a lo mejor con los temas que estoy trayendo al canal, pero no desesperes que ya esto no va a terrenos mucho más complicados, ¿vale? De hecho, este es el último vídeo de la serie sobre trifásica. A partir de aquí ahora haremos un pequeño descansito por Navidad y a la vuelta traeremos temas un poquito más sencillos, temas refrescantes, curiosidades, mandanga ligerita para dar tregua al cerebro. Eso sí, muy importante, antes de ver este vídeo te sugeriría que le eches un vistazo a los 3 vídeos anteriores de esta serie. Te aseguro que si los ves en orden no va a resultarte tan complicado y realmente podrás aprender muchos conceptos interesantes e importantísimos para comprender la trifásica. El orden de los vídeos es 1. ¿Por qué usamos alta tensión y corriente continua? 2. ¿Qué es la trifásica y para qué sirve? 3. ¿Cómo funcionan los circuitos trifásicos? Y ya acto seguido llega este vídeo que ahora nos ocupa. Te dejo todos los links en la descripción de este vídeo. Ahora sí que sí, entramos en materia. En el vídeo anterior acabamos viendo este sistema eléctrico de aquí. Si más o menos lo recuerdas, estas 3 bobinas hacían referencia al estator del generador. Luego teníamos un trafo elevador, líneas de alta tensión y un trafo reductor desde alta a media tensión. Finalmente representábamos las viviendas simplemente por poner un ejemplo de la manera en que se distribuía el neutro, a partir de conexiones estrella-estrella. Sin embargo, para ser un poquito más fieles a la realidad, realmente aquí nos falta una etapa. Y es que nuestras viviendas no consumen en media tensión, sino en baja tensión. Cuando las líneas de alta tensión se aproximan a las inmediaciones de los puntos de consumo, entran en un centro de transformación en cuyo interior habrá un transformador que disminuya el nivel de tensión a baja tensión. A partir de ese transformador se distribuirán los cables en baja tensión que acabarán llegando a nuestras casas. Y también desde ese transformador se distribuye el cable neutro, que representamos aquí en rojo entre los neutros de las conexiones estrella. Ahora bien, yo sé que a mi casa llega una fase y un neutro, no 3 fases y un neutro. Pero en el dibujo anterior se veía claramente cómo las 3 fases salían del transformador e iban a las viviendas. ¿Cómo se articula eso? Pues precisamente porque la alimentación de los hogares no es trifásica. Lo que va a ocurrir es que cada una de estas impedancias será un ramal de viviendas. Se distribuirá una fase y un neutro a cada conjunto de viviendas que seguirán interconectando en paralelo como vemos ahora en el gráfico. Dentro de un mismo barrio se intentará que haya aproximadamente el mismo número de viviendas en cada una de las fases, para tratar de tener un sistema lo más equilibrado posible. Perfecto, ya vamos llegando a la parte interesante. Hemos hablado acerca del concepto de equilibrio. Tratamos aproximadamente de tener un número similar de viviendas colgando de una fase que de la otra y que de la otra, para intentar tener un sistema lo más equilibrado posible. Siendo más precisos, no necesariamente tiene por qué ser un número similar de viviendas, sino una misma magnitud de carga, ¿vale? Puede haber una vivienda muy grande y otra muy pequeña, ¿vale? Lo importante es que el consumo sea más o menos el mismo en cada una de las fases. ¿Y esto por qué es? Para lo que comentábamos justo ahora, para intentar mantener el equilibrio. Pero ¿qué es eso de equilibrio? ¿Puede existir un sistema desequilibrado o desbalanceado? Pues sí, un sistema trifásico desequilibrado es aquel que tiene diferentes valores de carga en las distintas fases. Por cada una de las fases van a pasar corrientes diferentes. Además, un sistema puede también ser asimétrico, significando esto que ya el desfase entre cada una de las fases no será el mismo a 120 grados. De esta forma podemos tener 4 situaciones diferentes en nuestros sistemas eléctricos según cómo sean los desequilibrios o las perturbaciones. Podemos tener sistemas simétricos equilibrados, simétricos desequilibrados, asimétricos equilibrados y asimétricos desequilibrados. En la siguiente imagen podemos ver también una comparativa de cómo se modifican las formas de onda de corriente cuando un sistema trifásico se desequilibra. Todas estas variantes de desequilibrio y asimetría van a depender simplemente de cuánto de diferentes sean las cargas de cada una de las fases y qué desfases se produzcan entre ellas. También en un sistema equilibrado se pueden producir desequilibrios temporales a causa de una perturbación, como puede ser por ejemplo un cortocircuito en una o 2 fases de un sistema trifásico. Esos cortos afectarán a dichas fases, haciendo que temporalmente las magnitudes de tensión e intensidad difieran entre las fases afectadas y el resto.
Una perturbación de este tipo va a acabar teniendo una forma de onda como esta, en la que se ve cómo un sistema equilibrado se desequilibra hasta el momento en que las protecciones entran en acción y se despeja el cortocircuito. Vemos perfectamente cómo en la gráfica de tensión arriba, las ondas senoidales se desequilibran, pasando a ser completamente diferentes unas de otras. Y lo mismo ocurre en la gráfica de corriente, abajo, en la que las corrientes de cada una de las fases están completamente desequilibradas. Vamos a intentar asentar esta idea con un ejemplo sencillo que pueda darse en una instalación industrial cualquiera. Imagina que nuestra instalación recibe la alimentación desde la red eléctrica por aquí arriba. Esta barra horizontal será la distribución eléctrica de nuestra planta industrial, de la que van a colgar las distintas cargas de nuestro sistema eléctrico. Vamos a colgar sobre ella diferentes ejemplos de cargas y ver a partir de ahí cuál será la carga de cada una de las fases. El primer consumo, por ejemplo, será un motor trifásico de 1600 vatios de potencia. A continuación, alimentaremos otras 4 cargas monofásicas de 450 vatios de potencia. Hasta aquí tendríamos un sistema trifásico equilibrado, ya que el motor, al ser trifásico, carga a las 3 fases por igual. Y por otro lado tenemos 3 cargas monofásicas idénticas que estarán asignadas una a cada fase. En este punto, al ser un sistema trifásico equilibrado, podemos hacer el cálculo para la potencia total agrupada. Si sumamos, vemos que tenemos una carga agrupada en nuestro sistema trifásico de 2950 vatios. Como tenemos un sistema trifásico equilibrado, bastará con recurrir a la expresión de potencia trifásica para calcular la intensidad total que demandarán nuestras cargas a la alimentación general. La tensión en nuestro sistema será 230-400, según si nos referimos al parámetro de fase o de línea. Vamos a suponer también que todas estas cargas funcionan a un factor de potencia de 0,9. Si no recuerdas lo que era el factor de potencia, te lo enlazo por aquí arriba. Despejándola ahí, nos queda que la alimentación de nuestro sistema trifásico equilibrado tendrá que suministrar una corriente de 4,73 amperios. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, ¿y si necesitásemos poner una carga monofásica más? Imagina que, por ejemplo, tenemos que instalar una nueva máquina en nuestra fábrica. Ya esa carga estaríamos forzados a asignarla a una fase concreta, y esto va a hacer que esa fase esté más cargada que el resto. Vamos a ver el caso. Imaginemos que esa cuarta carga sea de 800 vatios de potencia y sea también monofásica. La asignaremos, por ejemplo, a la fase 1. En este caso, para calcular la corriente que se demandará por cada fase, necesitaremos hacer el cálculo aislado de cada una de las cargas. Para las cargas trifásicas emplearemos la ecuación de antes. Por otra parte, para calcular las cargas monofásicas vamos a tener que hacer conversiones a tensiones y corrientes de fase. Si recuerdas del vídeo anterior, en conexión estrella la corriente de fase será igual a la de línea, pero la tensión de fase será la de línea dividida entre raíz de 3. Por otra parte, en la conexión triángulo se da el caso contrario. Las tensiones son iguales y la corriente de fase es la de línea entre raíz de 3. Sea cual sea la conexión, veremos que siempre habrá un raíz de 3 dividiendo en la expresión de potencia trifásica, con lo que ese raíz de 3 se cancela con este de aquí delante, y nos queda como resultado la nueva expresión que vemos en pantalla. Así que teniendo estas dos ecuaciones siempre en mente, vamos a calcular la corriente que se consumiría por cada fase. La primera carga, el motor trifásico, será de 2,56 amperios. La siguiente, que es la primera carga monofásica, se calculará como la potencia entre raíz de 3 por la tensión de fase y también multiplicado por el factor de potencia. De esta forma iremos calculando cada carga y nos sale como resultado la tabla que vemos en pantalla. Visualizando estos consumos en nuestro esquema unifilar tenemos lo que vemos ahora en pantalla. Así nos damos cuenta de que si solo tuviésemos el motor y las 3 primeras cargas, estaríamos ante un sistema perfectamente equilibrado. Sin embargo, en cuanto metemos la última carga monofásica en la fase 1, ya pasa a estar más cargada que el resto, dando lugar a un sistema desequilibrado. Con este ejemplo sencillito hemos podido ver la diferencia entre un sistema trifásico equilibrado y un sistema trifásico desequilibrado. Vamos a ver ahora cómo se comportan y cómo se relacionan las tensiones e intensidades en los sistemas desequilibrados. Lo veremos con el ejemplo de la conexión estrella. Si recuerdas del vídeo anterior, la conexión estrella tenía esta pinta que vemos en pantalla, en la que a la borna A de cada una de las cargas llega la conexión de la fase, y las bornas B se conectan todas en el llamado punto neutro, desde el que saldrá el cable neutro. En un sistema perfectamente equilibrado, la suma vectorial de las corrientes de la fase 1, 2 y 3 será 0, porque los módulos y los ángulos de sus respectivos vectores se anulan. Si recordamos la primera ley de Kirchhoff, la corriente que circula por el cable neutro será justamente esa suma vectorial, y precisamente por esa razón va a ser 0. Ahora bien, en el caso de que tengamos un sistema trifásico desequilibrado, ya habrá una de las fases cuya carga tendrá un valor mayor al resto de las fases, y ese desequilibrio es el que posteriormente fluirá por el neutro. El exceso de corriente de la fase desequilibrada respecto al resto es el que se irá por el cable neutro.
De hecho, el conductor neutro se instala muchas veces de menor sección que los conductores que conforman las fases, y es precisamente por ese motivo, porque va a circular menos corriente por él que por las fases. De esta manera, también ese conductor será más económico que los conductores que conforman las fases, las distintas fases que llegan a nuestros hogares. Esto se puede apreciar, si te fijas, en esos cables de baja tensión que van por las fachadas y que luego acaban entrando a las viviendas. Si te fijas bien, y se ha dado el caso que mencionaba antes, verás que uno de esos conductores es de menor sección. Vamos a representar en el esquema anterior las diferentes magnitudes de fase y de línea. Comencemos por las tensiones. Como ya vimos en el vídeo anterior, las tensiones de línea serán las que se producen entre cada una de las fases, y las tensiones de fase serán las que tengan la carga de cada fase. Si a un sistema equilibrado yo conecto una carga desequilibrada, esto implica que las impedancias de esa carga no serán todas iguales. Sin embargo, las tensiones son independientes de la carga, porque vienen de red, con lo que el sistema de tensiones que yo tenga será equilibrado. La diferencia vendrá con las corrientes. Si recordamos la ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión entre la impedancia. Como las impedancias, las cargas, no son todas iguales, las corrientes tampoco van a ser iguales. Es ahí donde vemos el desequilibrio. La fase que tenga mayor impedancia será la que consumirá menor corriente. Llegados a este punto ya tenemos una introducción a qué es y qué implica el desequilibrio en los sistemas trifásicos. Ahora bien, recordemos que podemos tener sistemas equilibrados, desequilibrados, simétricos, asimétricos. La resolución de todo esto, la solución analítica de todo este tipo de situaciones, puede llegar a hacerse muy compleja. Ten en cuenta que estamos constantemente enchufando y desenchufando dispositivos, no solo en nuestros hogares, sino también en fábricas o empresas. Cada vez que suceden estas conexiones y desconexiones en elementos monofásicos, estamos produciendo desequilibrios. Nuestras redes eléctricas se enfrentan constantemente a la problemática de los sistemas eléctricos desequilibrados y asimétricos, aunque están diseñadas para tender hacia situaciones lo más equilibradas posibles. Todo el estudio de este tipo de fenómenos surgió en una época en la que no había acceso a ordenadores, más que nada porque no se habían inventado todavía. Y esto hacía una auténtica pesadilla todo este entramado de cálculos y análisis tediosos para poder comprender y resolver el desequilibrio y la asimetría en los sistemas trifásicos. Y ante este panorama, Fortescue planteó en 1918 un sistema para sistematizar todo este tipo de cálculos. Este teorema es fundamental para cualquier ingeniero eléctrico a partir de un nivel concreto de especialización, así que conviene que te lo grabes a fuego en la mente. Se llama teorema de las componentes simétricas, o teorema de Fortescue, y enuncia lo siguiente. Un sistema equilibrado de n vectores relacionados entre sí puede descomponerse en n sistemas de vectores equilibrados denominados componentes simétricas de los vectores originales. ¿Y qué significa esto? Pues si nuestro número de vectores es 3, un sistema equilibrado de 3 vectores relacionados entre sí puede descomponerse en 3 sistemas de vectores equilibrados denominados componentes simétricas de los vectores originales. Esos 3 sistemas serán la secuencia directa, la secuencia inversa y la secuencia homopolar. Básicamente lo que estamos diciendo es que no importa lo locas que sean las ondas de mi sistema trifásico. Da igual, porque cualquier tipo de sistema trifásico desequilibrado o asimétrico se va a poder descomponer siempre en 3 sistemas equilibrados ficticios. Y la trifásica equilibrada ya sabemos cómo calcularla y cómo trabajarla. Lo vimos en el vídeo anterior y lo estudiamos, digamos, de una forma mucho más sistemática en general. Por tanto, da igual las distorsiones y desequilibrios que yo tenga en mi sistema trifásico. Siempre se va a poder descomponer en aquellos 3 sistemas ficticios equilibrados, que nos servirán como herramienta de cálculo. Al final, la resolución de un sistema desequilibrado cualquiera va a ser ese, la suma de 3 sistemas equilibrados ficticios. 3 problemas simples para poder dar con la solución de un problema complejo. Sin duda, una aportación y una idea brillante. Desde aquí, un aplauso a Fortescue por hacernos la vida mucho más fácil. Ahora vamos a comprender más en detalle cómo funciona esto de las componentes simétricas. Hemos dicho que las tensiones desequilibradas pueden desglosarse en 3 componentes equilibradas, que son secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar. Vamos a entenderlas una a una. Empezaremos por la componente de secuencia directa. Imaginemos que ponemos nuestro ojo aquí arriba y observamos los 3 vectores giratorios. Las componentes de secuencia directa irán girando en sentido antihorario, con una velocidad omega sub d, de directa. Esa velocidad coincidirá con un múltiplo de la frecuencia del generador. A medida que el conjunto de vectores va girando, desde nuestra posición primero veremos la tensión de la fase 1, luego de la fase 2 y después de la fase 3. Esta secuencia, el orden en el que se sucede la posición de cada vector de tensión, es la que llamaremos componente simétrica de secuencia directa. Por eso tenemos como subíndice una d chiquitita.
Veamos ahora la siguiente componente, que tendrá la misma velocidad angular y el mismo sentido. En este caso, a medida que gira el conjunto de vectores, veré pasar primero la tensión de la fase 3, después de la fase 2 y finalmente de la fase 1. Estamos viendo la misma secuencia que la vez anterior, pero pasando por nuestros ojos en sentido opuesto. 3, 2, 1, 3, 2, 1. En este caso estamos ante una terna de vectores de secuencia inversa, y la llamamos inversa simplemente porque la sucesión de vectores es exactamente la inversa a la que teníamos en la secuencia directa. Y en último lugar solamente nos queda comprender la componente homopolar, que es ligeramente diferente a las anteriores. En este caso nuestro ojo verá pasar los tres vectores fijos al mismo tiempo. Esos vectores no presentarán desfase angular. Si en cada instante sumamos esas tres componentes, tendremos la solución a cualquier situación en cualquier sistema desequilibrado. Con esta herramienta única y sistematizada puedo resolver cualquier sistema trifásico, simétrico o asimétrico, equilibrado o desequilibrado. Esa es la gran virtud de este método y lo que realmente pretendía Fortescue. Y es que precisamente la intención de Fortescue era poder aplicar las leyes normales de la electricidad a esas componentes simétricas. Y una vez calculadas con todas esas leyes, antitransformamos y obtenemos el resultado de nuestro sistema desequilibrado complejo. Por ejemplo, si tuviésemos que estudiar estos vectores de tensiones trifásicas desequilibradas, nos encontraríamos ante una situación bastante compleja. La manera que nos enseñó Fortescue para analizar esta situación es descomponerla en sus tres secuencias equilibradas. Este sistema desequilibrado, tal cual está, puede descomponerse en las componentes simétricas. En primer lugar, representaremos en el origen de coordenadas la componente directa correspondiente al sistema representado. Acto seguido, le sumaremos la componente inversa, representada aquí en rojo. Y finalmente le sumamos la componente homopolar, representada esta vez en verde. Así funciona este procedimiento, y vemos que si aislamos cada una de las fases, los vectores violeta desequilibrados son el resultado exacto de la suma de los vectores azules, rojos y verdes, la suma de sus componentes simétricas equilibradas. Así es como funciona este método, y aunque parezca un procedimiento muy complejo, sin duda es una idea brillante para simplificar y sistematizar todos los cálculos de la multitud de situaciones que se nos pueden dar en cualquier sistema desequilibrado o asimétrico. Cuando toda esta representación gráfica que hemos hecho para comprender el fenómeno de manera conceptual la expresamos en su forma matemática, todo esto se reduce a una serie de cálculos matriciales y de números complejos que, digamos, siempre tiene una misma estructura que se puede sistematizar. Por tanto, estos problemas se convierten todos en una serie de sistemas que se analizan todos de la misma manera, con un mismo método. En la época de Fortescue su teorema se veía como un método muy laborioso, pero que una vez conocida la mecánica que hay detrás, pues se podía aplicar metódicamente. Esto, bueno, siguió siendo así y digamos que es una de las grandes virtudes de este método. Siempre lo ha sido y aún a día de hoy. Ahora bien, lo que nunca pudo prever Fortescue es que con el desarrollo de la computación y también de los sistemas informáticos para la resolución de sistemas eléctricos, su método se volvería clave para el cálculo de todo este tipo de sistemas, porque los ordenadores tienen una facilidad pasmosa para el cálculo matricial, es inmediato, y lo que antes era un procedimiento laborioso se ha podido automatizar de alguna manera, programar, de forma que a un solo clic puedas tener muchísimos cálculos complejos en nada, esperando segundos. En cuanto a la aplicación de todo esto, este método se usa fundamentalmente para el estudio de circuitos que tengan distintos receptores en cada una de las fases, es decir, circuitos desequilibrados. Y también, principalmente, este método se utiliza para el cálculo de escenarios de cortocircuito, en los que los sistemas trifásicos se desequilibran de manera muy intensa durante un tiempo determinado. Además, se trata de un método fundamental a aplicar en el diseño de aparatos de protección e incluir en cualquier sistema desequilibrado, de forma que se pueda saber exactamente cuáles son las magnitudes de tensión y corriente que pasarán por cada una de las fases, y de esta manera hacer que la aparamenta quede dimensionada correctamente para cada una de las fases a las que va a proteger. Espero que este vídeo te haya ayudado a tener más asentada una visión general de qué son los sistemas trifásicos desequilibrados y en qué consiste el método de las componentes simétricas para la resolución de este tipo de sistemas. Sin duda estas cuestiones empiezan ya a ser bastante avanzadas, así que mi objetivo con todo esto no es más que darte una visión global, de alguna manera, de en qué consisten todas estas cositas y de qué manera se interconectan con todo lo que hemos visto anteriormente. Con este vídeo damos fin a la serie de vídeos sobre trifásica. Si no has visto el resto, te animo a verla completamente y en orden, ya que vas a conseguir tener una visión global muy completa de qué implica todo esto.
Todos estos vídeos pretenden también ser un complemento para los estudiantes de ingeniería eléctrica, de forma que cada capítulo pueda ser visualizado en paralelo a las clases para ir afianzando los conceptos y reforzando el desarrollo de una visión conceptual completa de la materia. Sinceramente, espero que estos vídeos te hayan ayudado a unir algunas piezas más de este puzzle tan grande y tan complejo. Deja por aquí abajo tu comentario contándome qué te ha parecido este vídeo. Sé que el nivel de este y del anterior vídeo también es bastante más elevado de los vídeos normales que solemos hacer en el canal. Así que si has llegado hasta aquí, tienes mis respetos. Eres un auténtico miembro Tesla. Coméntalo también por aquí abajo para saber quién ha llegado hasta el final de estos vídeos tan duros, digamos, de alguna manera, ¿vale? Declárate miembro Tesla con todas las de la ley. Como les comentaba al principio del vídeo, este será el último vídeo de la serie de Trifásica y también el último vídeo del canal durante el año 2020, ¿vale? Están aquí al lado de las fiestas y hay que darse un respiro. Esta serie de Trifásica y la serie de electromagnetismo entiendo que haya sido más dura de ver de lo normal, pero también ha sido bastante dura de crear. Son guiones muy elaborados y hay muchas cosas que estamos teniendo en cuenta. Está siendo un caso de estudio también en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña y hay otro tipo de actividades asociadas también a estas dos series. Entonces, bueno, digamos que me va a venir bien un pequeño respiro por fiestas y seguramente que a ustedes también, ¿vale? A la vuelta empezaremos fuerte 2021 con vídeos un poco más en la tónica normal del canal, ¿vale? Vídeos de curiosidades, vídeos de conceptos, ¿vale? Pero bueno, digamos, vamos a darnos este pequeño respiro para asentar ideas y volver con fuerza el año que viene. Sin más, espero que pasen un muy buen fin de año y nos vemos de nuevo a la vuelta. Para más energía y para más electricidad, como siempre no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise con los próximos vídeos que publiquemos en el canal, para que no te pierdas ni uno. También si te ha gustado este vídeo, dale un like, porque así YouTube lo va a recomendar a más gente y podremos hacer que todos estos conceptos lleguen a muchas más personas. Como siempre, volveremos a vernos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.